Bueno, continuando con la clase que dimos ayer, vamos a ver toda la parte ahora de metabolismo particular de aminoácidos y proteínas, ¿sí? Bueno, vamos a recordar un poquito que los aminoácidos en sí cumplen diversas funciones en el organismo, no solo la de ser unidades estructurales para la síntesis de proteínas, sino que también los aminoácidos sirven como base para la síntesis de muchos otros compuestos que tienen nitrógeno y que tienen actividad biológica, que no es la de formar parte de las proteínas, y también, eventualmente, estos aminoácidos pueden ser utilizados como combustible para producir energía. El tema es que el rendimiento energético de los aminoácidos es menor que el rendimiento energético de los hidratos de carbono y los lípidos, pero vamos a ver que hay situaciones en las que, bueno, al organismo no les queda otra que recurrir a los aminoácidos como fuente de energía. Bien. El tema es que los aminoácidos no se almacenan en el organismo. Entonces, eh, la cantidad de aminoácidos que hay en el organismo constituye lo que llamamos balance nitrogenado. Ese balance nitrogenado surge del equilibrio entre los aminoácidos que ingerimos, los aminoácidos que nosotros formamos, los que fabricamos nosotros, los aminoácidos que degradamos y los aminoácidos que excretamos. Más o menos el requerimiento de proteínas dietarias, ahí tienen en la tabla aproximadamente en gramos de proteína que se necesitan por kilogramos de peso corporal por día. Bueno, el balance nitrogenado es mayor cuando uno está en una etapa de crecimiento, o sea, en donde la síntesis proteica es activa. La síntesis proteica es, si se quiere, la función de los aminoácidos que más consume, que más aminoácidos consume. Entonces, en una mujer embarazada, en una madre que está dando de mamar, o un niño en crecimiento, el requerimiento diario de proteínas es mucho mayor y si la ingesta y la síntesis no satisfacen esa demanda, la degradación y la excreción hacen que, y el uso, ¿no? Hacen que ese balance nitrogenado sea negativo. Entonces, frente a un balance nitrogenado negativo, bueno, tenemos un problema que tiene que ver con la carencia de estos aminoácidos, ¿sí? Puede haber, por ejemplo, desnutrición. Por eso es tan importante el consumo de aminoácidos, sobre todo en algunas etapas de la vida. Bueno, esos aminoácidos que nosotros consumimos y que provienen de la absorción y absorbemos a través del intestino, cuestión que ya estuvimos estudiando, junto a los aminoácidos que quedan de la degradación de proteínas en los tejidos. Recuerden que las proteínas en los tejidos tienen una vida útil. Las proteínas no se forman en las células y quedan ahí para siempre. Las proteínas, bueno, hay mecanismos que la célula tiene para controlar sus propias proteínas y eventualmente algunas proteínas terminan siendo degradadas o porque son viejas o porque no se necesitan más. Y bueno, esos aminoácidos que surgen de la degradación de proteínas, la célula no los almacena, sino que los vuelca a la circulación, junto a otros aminoácidos que también es capaz de sintetizar la célula. Todo eso constituye un pool metabólico de aminoácidos que está en la circulación y desde del cual se sirven los distintos tejidos para las distintas, pues, los distintos procesos que requieren aminoácidos. Por ejemplo, la síntesis de proteínas, la síntesis de compuestos no proteicos, como habíamos dicho, y también, eventualmente, la producción de energía. Nosotros vamos a centrarnos más que nada en el uso de los aminoácidos para la producción de energía, que repito, si bien no es lo óptimo, porque al organismo le cuesta mucho hacerse de los aminoácidos, bueno, eventualmente terminan siendo degradados para obtener energía. Bueno, habíamos dicho que
este gráfico ya lo habíamos mirado ayer, habíamos dicho que los aminoácidos, bueno, como dijimos hace un ratito también, provienen, están en ese pool metabólico y provienen de la proteína de la dieta, la proteína de los tejidos que se va degradando, la conversión de otras especies químicas en aminoácidos, por ejemplo, algunos carbohidratos, y bueno, esos aminoácidos para poder ser utilizados como fuente de energía, es necesario que sean degradados. Bueno, ¿cómo se van a utilizar como fuente de energía? Bueno, como todas las otras sustancias, van a tener que convertirse de alguna manera en acetil-CoA, para poder ingresar al ciclo de Krebs y así producir energía. Ahora bien, el acetil-CoA no tiene nitrógeno, entonces algo tiene que pasar con el nitrógeno. Y acá aparecen lo que son las reacciones de transaminación. Los aminoácidos pierden el grupo amino mediante las reacciones de transaminación y después se desaminan para finalmente en nosotros, en nuestro organismo, formar el compuesto urea, que es el compuesto a través del cual nosotros nos deshacemos del nitrógeno de los aminoácidos. O sea que, en definitiva, fíjense, el catabolismo de los aminoácidos tiene que ver, por un lado, con el catabolismo del grupo amino y por el otro lado con lo que ocurre con el esqueleto carbonado del aminoácido. ¿Sí? O sea que el grupo amino se procesa por un lado y el esqueleto carbonado se procesa por otro lado. Para que esto sea posible, lo primero que tiene que pasarle a un aminoácido es que tiene que perder el grupo amino. Bueno, todos los aminoácidos pierden el grupo amino, en principio, por una reacción de transaminación, en donde el grupo amino del aminoácido, fíjense acá tenemos un aminoácido que se pretende degradar, y acá tenemos un alfa-cetoácido. Fíjense que acá tenemos el grupo ácido carboxílico, acá tenemos un grupo carbonilo, ¿ven? Tenemos el carbono alfa, hay un ceto, ¿no? Un grupo ceto. Por eso esto se llama alfa-cetoácido. Bueno, el grupo amino se transfiere a la posición alfa de un alfa-cetoácido para producir otro aminoácido. Y me queda el aminoácido que yo quería degradar ahora convertido en un alfa-cetoácido. O sea, perdió el grupo amino. ¿Sí? Esta reacción es reversible y es el primer paso en la degradación de un aminoácido, o el último paso en la etapa de síntesis de un aminoácido. ¿Sí? O sea, lo primero que cuando uno quiere catabolizar el aminoácido, cuando lo quiere degradar para obtener energía, lo primero que le tiene que hacer es sacar el grupo amino. Eso implica transferir el grupo amino a un alfa-cetoácido. Bueno, se termina produciendo otro aminoácido, ya vamos a ver. Pero en sí, el esqueleto carbonado del aminoácido que nosotros queríamos degradar, me queda ahora libre del grupo amino. Esto se logra mediante reacciones de transaminación. Fíjense, el aceptor más común de grupos aminos en estas reacciones de transaminación es el alfa-cetoglutarato, ¿ven? Que es un alfa-cetoácido. ¿Sí? El alfa-cetoglutarato, acá por ejemplo, queremos degradar la alanina, supongamos. Tenemos esta alanina para degradar. Entonces, tenemos que hacerle perder el grupo amino primero. Entonces, lo que va a pasar es que va a venir el alfa-cetoglutarato, se va a transaminar con la alanina, y el grupo amino de la alanina va a pasar a la posición alfa del alfa-cetoglutarato, ¿sí? Para transformarlo en glutamato. Y la alanina, cuando pierda el grupo amino, en su lugar va a quedar un grupo ceto y se va a transformar en este alfa-cetoácido que es el piruvato. ¿Se acuerdan del piruvato? El piruvato se formaba cuando se degradaba la glucosa por la vía glucolítica. Entonces ahora el piruvato puede entrar, puede ser transformado en acetil-CoA y entrar al ciclo de Krebs. Entonces ven cómo estamos utilizando la alanina para obtener energía, para entrarlo en alguna vía metabólica que permita la producción de energía. Y el grupo amino se lo tuvimos que sacar y está ahora en el glutamato, y vamos a ver ahora qué es lo que pasa con ese grupo amino, porque también tenemos que de alguna manera degradarlo, porque si no se va a entrar a acumular
glutamato, ¿no? Bueno, ¿se entendió esta reacción de transaminación? Chicos, Sí, ¿se entiende? Bueno, la enzima que cataliza las enzimas más comunes que catalizan esta reacción son la glutámico pirúvico transaminasa. Ven que la glutámico pirúvico o GPT lo que hace es transaminar entre el glutamato y el piruvato, o entre el alfa-acetilglutarato y la alanina, porque esta es reversible, recuerden. Y después tenemos la GOT, la glutámico oxalacético transaminasa, que transamina entre glutamato y oxalacetato. Que es la que el alfa-acetoglutarato lo vimos hoy. ¿Se acuerdan? Bien. Estas son las dos transaminasas más importantes y es común que ustedes cuando se van a hacer un análisis, bueno, estas son reacciones que ocurren mucho en el hígado, por eso el hígado tiene una cantidad de transaminasas más alto. Cuando ustedes quieren saber cómo está la función hepática, le hacen un análisis en el hepatograma, le buscan las enzimas transaminasas, a ver cómo están, si la actividad transaminasa es alta o baja. Bueno, dijimos que los grupos aminos eran transferidos ¿se acuerdan? Al alfa-acetoglutarato para transformarlo en glutamato. Entonces, ahora ese glutamato es desaminado. El grupo amino es separado del glutamato mediante una reacción que se llama desaminación, que es catalizada por una enzima que se llama glutamato deshidrogenasa. La enzima esta es muy activa en la mayoría de los tejidos y esta reacción produce, además del alfa-acetoglutarato, amoníaco, que acá figura como amonio. Figura como amonio. Ahora, ¿qué pasa con ese amonio? Ese amonio es tóxico para la célula. La célula no puede acumular amonio y lo puede pasar a la sangre, porque en la sangre no se puede transportar el nitrógeno como amoníaco o amonio. Es tóxico para nosotros. De manera que lo que va a ocurrir es que en ese amoníaco que se produce por las desaminaciones se utiliza para formar el aminoácido glutamina. Ese amoníaco se incorpora a una molécula de glutamato, al aminoácido glutamato, y se sintetiza glutamina. Esta reacción requiere energía, ven que está acoplada a la hidrólisis del ATP, requiere energía y es catalizada por la enzima glutamina sintetasa. La glutamina ahora sí puede ser descargada a la circulación porque no es tóxica, y es captada desde la circulación por el hígado, principalmente, ¿no? Por el hígado y el riñón, que van a ser los encargados de procesar este nitrógeno del cual nos estamos queriendo deshacer. Bueno, en los tejidos entonces la síntesis de glutamina, fíjense, es un mecanismo muy importante para la eliminación del amoníaco, que surge de la desaminación del glutamato. Bueno, una vez que la glutamina va por la sangre, que es captada por el hígado y el riñón, hay una enzima que se llama glutaminasa, que lo que hace es ahora hidrolizar, retirar ese grupo amino y formar amonio. ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora se forma amonio en el hígado? Y bueno, porque el hígado a ese amonio lo puede convertir en un producto que no es tóxico y que nos va a permitir eliminarlo, que se llama urea, en una vía metabólica que es el ciclo de la urea. En el ciclo de la urea, que ocurre en el hígado, el amoníaco ese, producto de la desaminación de la glutamina, es convertido en una molécula que se llama carbamilfosfato e ingresa a un ciclo metabólico que
que es este, ingresa a un ciclo metabólico que permite convertirlo en urea, como vemos acá. Ese nitrógeno, que en principio estaba en la glutamina, se libera, ingresa al ciclo de la urea y se forma urea. Esa urea, ahora sí, puede ser descargada a la circulación porque no es tóxica para nosotros, puede ser descargada a la circulación y es excretada por los riñones en la orina. Hay otros organismos que excretan el nitrógeno de otra manera. Por ejemplo, algunos organismos excretan el nitrógeno en forma de amoníaco. Por eso la orina tiene un olor fuerte a amoníaco. Nosotros no, nosotros excretamos el nitrógeno en forma de urea. Bueno, hasta acá vimos lo que pasaba con el nitrógeno, cuál era el camino que seguía el nitrógeno desde un aminoácido que se quería degradar hasta el hígado que lo convierte en urea y lo elimina a través de lo manda a la circulación y es excretado a través de la orina por el riñón. Ahora, ¿qué pasa con el esqueleto de carbono de un aminoácido que perdió su grupo amino? Bueno, ese esqueleto de carbono puede sufrir puede ingresar a distintas vías metabólicas. Por ejemplo, tenemos los aminoácidos glucogénicos, que son aquellos cuyo esqueleto de carbono puede ser utilizado para la síntesis de glucosa a través de la gluconeogénesis. Estos aminoácidos son aquellos que generan por transaminación, generan piruvato o generan intermediarios del ciclo de Krebs. Por ejemplo, la alanina, la arginina, el aspartato, ahí tienen todos los aminoácidos que son glucogénicos. Nosotros el ejemplo que vimos hoy era el de la alanina, que se transformaba directamente en piruvato por transaminación. Después tenemos los aminoácidos que se dice que son cetogénicos. Son aminoácidos cuyo esqueleto de carbono no puede ser utilizado para la síntesis de glucosa, en la vía gluconeogénica, sino que solo puede usarse para la formación de cuerpos cetónicos. Ahí tenemos solo dos aminoácidos que son la leucina y la lisina. ¿Se acuerdan del hígado que forma cuerpos cetónicos en el ayuno para abastecer de combustible metabólico a distintos tejidos? Bueno, y por último tenemos los aminoácidos que pueden hacer las dos cosas, que son glucogénicos y que también pueden ser cetogénicos. Ahí tenemos también unos pocos que son la fenilalanina, la isoleucina, la tirosina y el triptófano. Bueno, ahí tenemos la clasificación de todos los aminoácidos de acuerdo a qué es lo que puede ocurrir con su esqueleto de carbonos, una vez que son desaminados por transaminación. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, fíjense, los aminoácidos cetogénicos son aquellos que pueden ser transformados, cuyo esqueleto de carbono puede ser transformado, por ejemplo, en acetil-CoA, a partir del cual se pueden formar cuerpos cetónicos, o en acetoacetil-CoA, que también termina produciendo cuerpos cetónicos. Y de este lado tenemos aquellos que se pueden transformar en intermediarios del ciclo de Krebs. Todos los intermediarios del ciclo de Krebs que están entre el alfa-cetoglutarato y el malato, hasta el oxalacetato, ven, pueden formar glucosa por gluconeogénesis. Entonces acá tenemos, y acá están los que se transforman en piruvato, ven, piruvato se carboxila para formar oxalacetato y después pueden formar glucosa. De este lado tenemos los que son cetogénicos y acá los glucogénicos. Bueno, acá lo que yo les quería mostrar es que hay una relación entre el ciclo de Krebs y el ciclo de la urea. Fíjense que los aminoácidos que provienen, bueno, de la dieta o de la proteína que se degrada en los tejidos, son transaminados, entonces por un lado se procesa el esqueleto de carbono y por otro lado se procesa el grupo amino. Ese grupo amino
puede ser utilizado para la biosíntesis de otros aminoácidos y de otras aminas que tienen actividad biológica, pero si no va a ser utilizado, es transformado en carbamilfosfato y ingresado al ciclo de la urea, donde produce urea, que es la forma en que lo vamos a excretar. No se va a acumular ese amoníaco en el organismo. Y por otro lado acá tenemos el esqueleto de carbono, que se transformó en un alfa-cetoácido que puede ingresar al ciclo de Krebs y termina produciendo aquellos que son glucogénicos, termina produciendo salacetato, que puede ser utilizado para la síntesis de glucosa en la vía gluconeogénica. Ambos ciclos están conectados a partir del aspartato y el arginino succinato. Tienen intermediarios en común. O sea que hay una fina regulación de el catabolismo de los aminoácidos y la eliminación del grupo amino a través del ciclo de la urea en relación a lo que es el ciclo de Krebs. Bueno, por ejemplo, fíjense, vamos a ver un caso muy práctico en donde vamos a ver todas estas reacciones que estuvimos mirando. Fijémonos en el músculo. Bueno, en el músculo los aminoácidos se desaminan por transaminación y los esqueletos carbonados del aminoácido son utilizados para la producción de energía. Bueno, esos grupos amino de los aminoácidos que se pretende desaminar, esos grupos aminos son transferidos al piruvato, que se transforma en alanina. Esa alanina es descargada a la circulación, fíjense que acá actúa la enzima glutámico pirúvico transaminasa, ¿sí? GPT. Esa alanina es descargada a la circulación, es captada por el hígado, y el hígado la transamina con el alfa-cetoglutarato para producir glutamato y piruvato. Ese glutamato después se transforma en glutamina, y bueno, acá no hace falta, acá este amonio proveniente del glutamato, como ya estamos en el hígado, ya puede ingresar al ciclo de la urea, pero este piruvato que se formó puede ser utilizado en la vía gluconeogénica en el hígado para formar glucosa. Esta glucosa volcada a la sangre, absorbida por el músculo, y el ciclo vuelve a empezar. Y así fíjense cómo se produce acá en la glucólisis, entre la conversión de glucosa en piruvato, acá se produce energía, y el músculo, a través de la degradación de proteína muscular, va mandando esqueletos de carbono al hígado para que se transformen en glucosa. ¿ven? Entonces así el músculo se asegura una provisión de glucosa para la glucólisis y la obtención de energía por este medio. Este ciclo se conoce como ciclo de la glucosa alanina. Bueno, y no está graficado, pero el riñón capta la glutamina también, que es liberada por el músculo. La hidroliza produce glutamato y amoníaco, que también el riñón puede excretar en forma de amonio. Acá no hace falta que se convierta en urea porque no tiene que ser trasladada desde los tejidos hasta el riñón, el nitrógeno, sino que ya está en el riñón. De manera que el riñón ya puede volcar a la orina el ion amonio, y esto también contribuye al sostenimiento del equilibrio ácido-base del organismo, porque se está eliminando una base, ¿no? Contribuye a mantener el pH fisiológico. Es uno de los mecanismos que tiene el riñón. ¿Se comprendió esto? ¿Hay alguna pregunta? No, ninguna. Bueno. Bueno, hasta acá, chicos, es todo lo que tiene que ver con los metabolismos particulares
de hidratos de carbono, lípidos y proteínas, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es un poco cómo se integran entre sí estos metabolismos y cómo se regulan. Vamos a recordar que nosotros habíamos, cuando vimos nutrición, habíamos hablado de que teníamos dos momentos metabólicos, la etapa de absorción y la etapa de ayuno, que diferían en cuanto a la disponibilidad de nutrientes que había en la sangre, ¿no? En la etapa de absorción están todos los nutrientes que provienen de la alimentación, y en la etapa de ayuno ya esos nutrientes fueron incorporados a los tejidos. Entonces, la disponibilidad que hay en la sangre es menor y es diferente, ¿no? Bueno, vamos a repasar un poco qué es lo que pasa en algunos tejidos, qué vías metabólicas están activas en los tejidos, en el ayuno y en la etapa de alimentación, ¿sí? Vamos a fijarnos primero en qué es lo que pasa en el músculo esquelético. Fíjense, en la etapa vamos a empezar con el gráfico de la derecha, que es el animal alimentado, ¿sí? Fíjense, cuando estamos en una etapa de absorción o de alimentación, dijimos que los nutrientes están en alta concentración en la sangre, hay aminoácidos, hay glucosa, esos aminoácidos son captados por los tejidos y utilizados para la síntesis proteica. ¿Ven a lo que me estoy refiriendo? ¿Me siguen? Después, esa glucosa también puede ser captada por el músculo. Fíjense que acá tenemos un mecanismo de transporte dependiente de insulina. ¿Se acuerda que lo describimos a este mecanismo de transporte de glucosa al interior de la célula muscular? Esa glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, y acá a esta glucosa 6-fosfato le pueden pasar dos cosas. O se utiliza para la síntesis de energía por medio de la vía glucolítica, ¿sí? Esta glucosa que ingresa acá, esperen que vamos a hacer unas flechitas, esta glucosa puede ingresar a la vía glucolítica, se transforma en piruvato, en acetil-CoA, e ingresa al ciclo de Krebs, o puede ser utilizada para la síntesis de glucógeno. Entonces fíjense acá, en este gráfico, el número 1 representa el transporte de glucosa al interior de la célula. Esto vayan tomando nota, chicos, porque después no va a quedar grabado, ¿saben? La parte esta de los... En el 1 tenemos el transporte de glucosa al interior de la célula muscular. ¿Se ve ahí ese tamaño de letra, no? Sí, profe. Sí, se ve. Bien. Esa glucosa es fosforilada, y después tenemos la vía glucolítica de la glucógeno génesis. Glucógeno génesis. La glucosa es transformada en glucógeno. Por otra parte, en 3 tenemos el ingreso de aminoácidos a la célula y su uso en la síntesis de proteína. La síntesis proteica, ¿sí? Esto es más o menos lo que pasa con el músculo en el animal alimentado, ¿sí? El músculo trata de, como hay alimento dando vueltas, hay glucosa dando vueltas, trata de incorporarla y
convertirla en glucógeno, que es la forma que tiene para reservarla. Recordemos que este transporte es dependiente de insulina, es decir, va a funcionar solo cuando haya insulina, en el estado de absorción. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa en el ayuno? Bueno, en el ayuno deja de haber el glucosa, o sea, los niveles de glucosa en sangre disminuyen, entonces el músculo, y además no hay insulina, entonces estos transportadores desaparecen de la superficie celular y el músculo ya no puede incorporar glucosa. Entonces, ¿qué va a pasar con el músculo en el ayuno? Bueno, en principio, fíjense, va a incorporar, no sé qué pasa acá. Fíjense que en el número 1, ahí dice ácidos grasos, está en inglés, incorpora ácidos grasos y los convierte en acetil-CoA. ¿Qué vía metabólica sería esa? La conversión de ácidos grasos en acetil-CoA. ¿Se acuerdan que lo vimos ayer? Beta oxidación, ¿se acuerdan? La beta oxidación es la conversión de ácidos grasos en acetil-CoA. Piensen que este músculo está en un estado de ayuno. Este músculo está en un estado de ayuno y tiene que obtener energía de algún lado. No puede incorporar glucosa. Entonces, ¿cómo va a obtener energía? Y bueno, va a tener que buscar otra cosa para convertir en acetil-CoA, porque no tiene glucosa. Entonces, ¿qué va a incorporar? Ácidos grasos desde la circulación y los va a usar por la vía de la beta-oxidación para convertirlos en acetil-CoA. ¿Hay otra cosa que puede el músculo convertir en acetil-CoA? Sí. Los cuerpos cetónicos. Incorpora los utiliza para producir acetil-CoA. Como ven, el músculo se adapta, en el ayuno se adapta para utilizar otros combustibles metabólicos que no son la glucosa, que son los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos. Y también, durante el ayuno, el músculo va a degradar proteínas, y va a enviar aminoácidos al hígado para que sean utilizados en la síntesis de glucosa. ¿Se acuerdan? Lo vimos hace un ratito, era el ciclo de la glucosa alanina. ¿Se acuerdan de eso que lo vimos hace un ratito? Bueno, otra vía metabólica que no está acá, pero que la vamos a tener en cuenta, es la, vamos a poner con un asterisco, es la glucógeno lisis que implica la degradación del glucógeno muscular para obtener energía, ¿sí? Que eso también puede ocurrir en el ayuno o en el ejercicio intenso. Entonces fíjense cómo acabamos de describir de una manera más o menos sencilla lo que sería el metabolismo energético del músculo esquelético en el ayuno y en la etapa de absorción. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende más o menos lo que estamos viendo?
Más o menos, sí. Bueno. Después hay que sentarse tranqui, sentarse tranqui y tratar de interpretar los gráficos. Bien, a ver, voy a guardar esta captura, después se las paso, sí. Cierto que se puede guardar cuando escribo así, que no es en la pizarra. Bueno, voy a borrar para pasar a la otra página. Acá tenemos el tejido adiposo. Este es otro tejido que es muy importante para el organismo. Fíjense, vamos con el animal alimentado, ¿sí? Vamos con el animal alimentado, el gráfico de la derecha. Nuevamente acá tenemos el transportador de glucosa dependiente de insulina, al igual que en el músculo esquelético. Entonces, el adipocito va a incorporar glucosa, va a utilizarla para fíjense, a mí me interesa esta vía, va a usar la glucosa 6-fosfato para producir piruvato. Esta es la vía glucolítica, piruvato en acetil-CoA. Pero ¿qué pasa? Este acetil-CoA, el tejido adiposo, además de poder enviarlo al ciclo de Krebs para producir su propia energía, también lo puede utilizar para formar ácidos grasos. Entonces, acá lo que nos interesa, respecto de lo que estuvimos viendo, uno es el ingreso de glucosa a la célula, que ya lo mencionamos. Adipocito es la célula del tejido adiposo, ¿sí? Ingreso de glucosa al adipocito. Recordemos que ese transporte es dependiente de insulina. Es el GLUT4 que habíamos mencionado, creo que ayer lo mencionamos o la semana pasada, cuando vimos la parte de nutrición. Bueno, después. La semana pasada me parece, profe. Sí, la semana pasada, cuando vimos la parte de nutrición, mencionamos el GLUT4. Bueno, es este transportador de glucosa dependiente de insulina que tiene el músculo esquelético y el tejido adiposo. Bueno, fíjense, me interesa acá la vía metabólica que está marcada como 4, que es la síntesis de ácidos grasos. Y fíjense que esos ácidos grasos provienen no solo de la síntesis del propio adipocito, sino que provienen también de lipoproteínas como el kilomicrón o la VLDL. A través de lo que está marcado como 5, hay incorporación de ácidos grasos por medio de kilomicrón y VLDL, que provienen de distintos lugares, ¿no? Si se acuerdan ustedes, el kilomicrón provenía de la dieta y el VLDL proviene del hígado. Ambos traen triglicéridos que son hidrolizados en los capilares por las lipasas endoteliales, que lo vimos ayer a eso, y aportan ácidos grasos. ¿Qué va a pasar con esos ácidos grasos? Van a ser utilizados para la síntesis de triglicéridos. Entonces fíjense cómo en la célula del tejido adiposo todo está orientado a almacenar ácidos grasos en forma de triglicéridos. Esos ácidos grasos van a provenir de los kilomicrones que traen lípidos de la dieta, van a provenir de las VLDL que traen lípidos desde el hígado, o van a provenir del propio acetil-CoA que proviene de la glucólisis en el adipocito. Entonces ven cómo estamos pudiendo convertir de alguna manera glucosa en
triglicéridos, ¿sí? Primero con la glucosa entra en la vía glucolítica, se convierte en piruvato, el piruvato se oxida a acetil-CoA, ese acetil-CoA se usa para la síntesis de ácidos grasos y ese ácido graso se almacena en forma de grasas, ¿sí? Los azúcares se almacenan también, de alguna manera, ¿no? Se almacenan en formas de grasas, sirven para la síntesis de grasas en el organismo. Bueno, no ocurre lo contrario, porque después cuando el ácido graso es degradado a acetil-CoA, el acetil-CoA no sirve de sustrato gluconeogénico, entonces no se puede transformar en glucosa de nuevo. La glucosa se puede transformar en ácidos grasos, pero los ácidos grasos no pueden convertirse en glucosa. Bien, ¿qué pasa en el ayuno? Bueno, en el ayuno cambia radicalmente el perfil metabólico del adipocito. Fíjense que, ¿qué va a hacer el adipocito en el ayuno? Y va a haber degradación, hidrólisis, de los triglicéridos. ¿Para qué? Y para liberar ácidos grasos a la sangre, ¿no? Esos ácidos grasos se liberan a la sangre y son captados por los tejidos que los pueden utilizar como sustrato energético en la vía de la beta-oxidación, ¿no? Que también es la vía que utiliza el propio adipocito para obtener energía en el ayuno. Ven que convierte ácidos grasos en acetil-CoA. Y el glicerol, que también queda remanente de la hidrólisis de los triglicéridos, es enviado a la sangre, desde donde lo van a captar los tejidos que lo pueden utilizar como sustrato gluconeogénico. Por ejemplo, el hígado va a captar ese glicerol y lo va a usar para la formación de glucosa. Tengan en cuenta que esos ácidos grasos que libera el adipocito de la sangre en realidad no viajan libre porque no son solubles en el medio acuoso del plasma, sino que son transportados por albúmina, por una proteína que es la albúmina. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo venimos hasta acá? Bien, profe. Bien. Bueno. ¿Seguimos? Sí. Bien. Esperen que tengo que primero borrar acá. Vamos a pasar al... Estaba el hígado antes, vamos a pasar el hígado para no dejarlo para después, vamos a pasar al cerebro. Fíjense, en el animal alimentado es bastante sencillo lo que pasa en el cerebro, porque el cerebro capta glucosa, la ingresa en la vía glucolítica para la obtención de energía, básicamente, ¿sí? Como ven, el cerebro obtiene energía por glucólisis en el animal alimentado. Y en el ayuno también va a obtener energía por glucólisis, porque el cerebro, a pesar de que tiene mitocondrias, no puede utilizar cuerpos cetónicos, por ejemplo, como si puedas, no puede utilizar ácidos grasos, como si pueda utilizar, habíamos visto, el músculo esquelético, o el mismo tejido adiposo. El cerebro no puede utilizar ácidos grasos como fuente de energía porque los ácidos grasos no atraviesan la barrera hematoencefálica, o sea, no pueden pasar de la sangre al cerebro. Así que, al cerebro no le queda otra que utilizar glucosa como fuente de energía. Por eso usa un transportador de glucosa que no es dependiente de insulina y que actúa aún a bajas concentraciones de glucosa. Y por esta razón también es que el hígado se encarga de mantener los niveles de glucosa en sangre en determinado nivel, para que el cerebro siempre tenga glucosa de la que abastecerse. Bueno, eventualmente en un ayuno muy prolongado, cuando el hígado empieza a formar cuerpos cetónicos, el cerebro puede adaptarse metabólicamente para utilizar cuerpos cetónicos como fuente de energía. ¿Sí?
Pero es importante que ustedes entiendan esta fuerte dependencia que tiene el cerebro de la disponibilidad de glucosa sanguínea para obtener energía. ¿Sí? Ustedes saben que las hipoglucemias, o sea, cuando los niveles de glucosa descienden mucho en la sangre, son muy peligrosas porque afectan directamente al sistema nervioso. Entonces la persona con hipoglucemia se siente mareada, se puede desmayar, o a veces manifiesta una conducta errática, una conducta que él no es capaz de controlar porque su sistema nervioso no está funcionando bien. Ni hablar de lo grave que puede llegar a ser una falta una falta grande de glucosa durante mucho tiempo. Puede sufrir un daño muy importante el sistema nervioso. Bien, por eso vamos a ver cómo el hígado se empecina mucho en mantener esos niveles de glucosa en sangre, y lo hace a través de distintos mecanismos. Bueno, vamos a pasar entonces sí a lo que ocurre en el hígado. Bueno, acá tenemos de todo, fíjense, porque el hígado, chicos, es el órgano central del metabolismo. El hígado es el que coordina todo. Fíjense, en el animal alimentado el hígado incorpora glucosa, aminoácidos, y los kilomicrones remanentes que quedan los kilomicrones que dejaron ácidos grasos, bueno, triglicéridos, hidrolizaron los triglicéridos y dejaron lípidos en los tejidos. Entonces acá quedan, el hígado incorpora la glucosa, esperen que lo vamos a escribir, incorpora la glucosa a través de la glucosa que proviene de la dieta, porque estamos en la alimentación, y fíjense que la usa para glucógenogénesis. Nuevamente, como hay glucosa disponible, el hígado la va a almacenar para mantener los niveles de glucemia para cuando no haya glucosa, ¿sí? Bien, fíjense, después la glucosa también puede ser usada en la vía glucolítica para formar acetil-CoA, y que sería la etapa 4, no etapa, ¿no? La vía metabólica que está ahí como 4, la conversión de glucosa en piruvato, pero ese piruvato puede ser transformado en acetil-CoA y usado para la síntesis de ácidos grasos, que después van a ser esterificados con glicerol, y se van a formar triglicéridos. El hígado va a formar triglicéridos con esos ácidos grasos y los va a exportar por medio de la lipoproteína que él sintetiza, que es la VLDL. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué pasa cuando el animal está alimentado? Su hígado almacena la glucosa en forma de glucógeno principalmente. Sintetiza ácidos grasos y triglicéridos y los exporta del hígado por medio de la lipoproteína VLDL. ¿Sí? Además de que también incorpora aminoácidos y los utiliza para la síntesis de proteína o cataboliza, fíjense que en la etapa 7 tenemos el catabolismo del exceso de aminoácidos que puede haber en la sangre, de aminoácidos de la dieta. ¿Sí? Esos aminoácidos pueden ser degradados y ingresan a la vía para la producción de energía, ¿no? Pueden ser convertidos en acetil-CoA y ahí a ácidos grasos o ir al ciclo de Krebs. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? Bueno,
¿Qué pasa en el ayuno? Bueno, acá vamos a ver cómo el hígado trata de controlar el contenido de glucosa en sangre. ¿Qué va a hacer para eso? Y bueno, va a degradar el glucógeno, ¿eh? Un segundito ahí. Va a degradar el glucógeno. Degradando el glucógeno, después va a liberar glucosa a la sangre. La glucosa 6-fosfato va a perder el grupo fosfato, se va a desfosforilar. Desfosforilación de la glucosa 6-fosfato. Y liberación de glucosa a la sangre, cosa que solo puede hacer el hígado porque tiene la enzima glucosa 6-fosfatasa. ¿Se acuerdan que esto lo mencionamos también? El músculo degrada el glucógeno, pero no puede liberar esa glucosa a la sangre. Fíjense que también el hígado trata de mantener los niveles de glucosa por conversión de piruvato en glucosa. Esta vía, se me fue acá, esta vía, que ahí está como 2, implica la gluconeogénesis. Para la gluconeogénesis ocupa, fíjense, aminoácidos, glicerol, lactato, todos sustratos que no son hidratos de carbono, los convierte en glucosa 6-fosfato y después en glucosa. ¿Sí? La parte de desfosforilación de la glucosa 6-fosfato correspondería también no solo a la gluconeogénesis, sino también a la degradación bueno, no propiamente dicha la glucogenólisis, sino a la degradación después de la glucosa 6-fosfato para liberar glucosa, ¿no? Fíjense que el hígado también, como fuente de energía, va a oxidar ácidos grasos, que va a incorporar desde el exterior, ¿sí? Va a oxidar ácidos grasos y los va a utilizar, ese acetil-CoA que se obtiene a partir de la oxidación de los ácidos grasos, no solo lo puede utilizar para la producción de energía para el propio hígado, sino que los puede utilizar para la síntesis de cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos que después van a ser utilizados por otros tejidos para la producción de energía. ¿Preguntas hasta acá? Ninguna. ¿No? ¿Están mudos? Bueno, pasa que son muchas cosas, ¿no? Lo que vimos ayer, lo que vimos hoy, hay que sentarse a trabajarlo un poco, a razonarlo. Van a ver que no es tan complejo. O que es complejo, pero no es inentendible. Ustedes van a poder entenderlo muy bien. Bien. Y ahora estamos en condiciones, ¿sí?, de hablar un poco de las relaciones que hay. Fíjense que estos gráficos que ustedes vemos acá, no son más que la suma de los gráficos que vimos por separado, ¿no? Y de acá podemos ver cuáles son las relaciones metabólicas entre los tejidos en el animal alimentado en este caso. Fíjense cómo en todos los casos acá todo está orientado al almacenamiento de la energía. Acá la glucosa que proviene de la dieta ingresa a todos los tejidos y en todos los, bueno, salvo en el cerebro que no tiene
la forma de almacenar la glucosa, en el músculo es almacenada como glucógeno, en el hígado es almacenada como glucógeno y convertida también en ácidos grasos, en el adipocito también. Fíjense también otra cosa, que los kilomicrones que provienen de la dieta transportan ácidos grasos al tejido adiposo, y el remanente de esos kilomicrones termina en el hígado, en donde junto a los ácidos grasos propios del hígado forman triglicéridos que se exportan en forma de VLDL, que lleva lípidos también al tejido adiposo. Entonces vemos acá una relación metabólica. Podemos decir, en el estado de absorción, el hígado exporta ácidos grasos en forma de triglicéridos en las VLDL para que el tejido adiposo los almacene. ¿Ven? Acá hay una colaboración metabólica entre el hígado y el tejido adiposo. Por ahí da la sensación de que en el estado de alimentación, cuando hay combustibles metabólicos y hay nutrientes en la sangre, cada tejido como que hace la suya, cada tejido se encarga de hacer su metabolismo. Y después, cuando estamos en el ayuno, acá empieza la colaboración entre distintos tejidos para mantener el estado del organismo. Fíjense en cómo en el ayuno el hígado forma glucosa y la exporta a la sangre para que la capte el cerebro, como el hígado forma cuerpos cetónicos para que los capte el cerebro y el músculo, como el tejido adiposo libera ácidos grasos que van a poder ser captados por el hígado o por el músculo para la obtención de energía. El tejido adiposo también libera glicerol, que es una fuente es un precursor gluconeogénico que el hígado puede usar para la síntesis de glucosa, al igual que los aminoácidos que le envía el músculo. Como ven, hay muchas relaciones metabólicas entre los tejidos. Yo puedo decir, bueno, en el ayuno el tejido adiposo libera a la sangre ácidos grasos que son captados por el músculo para la obtención de energía por beta oxidación. ¿Se entiende? Entonces, eventualmente yo le podría dar este gráfico y decirle, bueno, identifique 3 vías metabólicas en este gráfico. Y ahí me podrían hablar de la glucólisis, de la acá la glucogenolisis, la síntesis de cuerpos cetónicos, la beta oxidación, la hidrólisis de triglicéridos. ¿Se entiende? Bien. Bueno. Entonces, fíjense, de acuerdo a lo que estuvimos hablando, ¿cuáles son los principales combustibles metabólicos de cada tejido? Bueno, el hígado en principio generalmente no utiliza glucosa como combustible. Utiliza preferentemente ácidos grasos y alfa-cetoácidos que provienen de la desaminación de los aminoácidos. Tampoco puede utilizar cuerpos cetónicos, los forma pero no los utiliza. Recuerden que el hígado es el sitio en donde se sintetizan los cuerpos cetónicos, además de ácidos grasos y triglicéridos. Bueno, el tejido adiposo generalmente va a utilizar como combustible ácidos grasos, que tiene un montón, y también va a captar ácidos grasos de la sangre, ya sea los que forma el hígado como los que vienen de la dieta. Y necesita glucosa el tejido adiposo porque necesita la glucosa para formar el glicerol, que va a ser necesario para la síntesis de triglicéridos. El músculo va a utilizar glucosa, que va a provenir generalmente del hígado por gluconeogénesis, y puede utilizar ácidos grasos por beta oxidación, ¿no? Y en menor medida puede utilizar también cuerpos cetónicos. También utiliza como fuente de energía el esqueleto carbonado de los aminoácidos luego de desaminarlos.
y mediante el ciclo glucosa-alanina puede exportar alanina, ¿se acuerdan que lo estuvimos viendo eso? Exporta alanina para que el hígado pueda formar glucosa. También el músculo puede hacer glucogenólisis para abastecerse de glucosa, pero no la exporta a la sangre. El cerebro va a utilizar glucosa, no puede utilizar ni sintetizar glucógeno. Si la glucosa baja con el tiempo se puede adaptar para utilizar cuerpos cetónicos y no puede utilizar ácidos grasos. Bueno, esos son los tejidos que más nos interesan. Fíjense, por ejemplo, acá otro detalle, los eritrocitos, los glóbulos rojos, como no tienen mitocondrias, no pueden hacer metabolismo oxidativo, por lo tanto solo van a hacer fermentación con la glucosa, solo va a haber glucólisis anaerobia, y van a producir lactato. Acá vemos un poco las capacidades metabólicas de los tejidos. Vieron ustedes que hay vías metabólicas que están activas en un tejido, pero a lo mejor no están activas en otro tejido. Por ejemplo, la glucólisis es una vía metabólica que pueden llevar a cabo todos los tejidos, todas las células de los tejidos. En algunos casos es más importante que en otros, pero todos pueden hacer glucólisis. Pero fíjense, glucólisis anaerobia, glucólisis de glucosa a lactato, el cerebro no hace glucólisis anaerobia, solo puede hacer glucólisis aerobia. Gluconeogénesis solo puede hacer el hígado y un poco el riñón. Pero básicamente de los tejidos que nosotros estuvimos viendo, que son estos cuatro, solo el hígado puede hacer gluconeogénesis. Oxidación de ácidos grasos va a ser una vía importante en el hígado y en el músculo. El cerebro, recordemos, no puede oxidar ácidos grasos para obtener energía. Esto estamos hablando de la beta-oxidación, ¿no? El músculo y el cerebro tampoco pueden sintetizar ácidos grasos, cosa que sí pueden hacer el tejido adiposo y el hígado. Solo el hígado puede sintetizar cuerpos cetónicos, aunque no los puede oxidar, sí lo pueden oxidar los demás tejidos. El cerebro solo en un ayuno prolongado. Ciclo de la urea, fíjense, solo en el hígado. Los demás tejidos no pueden convertir el amoníaco en urea. Bueno, y por último nos resta ver cómo se produce la regulación de todos estos procesos. Ustedes piensen que todo esto funciona como una maquinaria que está finamente regulada, sobre todo para asegurar la economía del metabolismo. Entonces, cuando hablamos de regulación, la regulación es un mecanismo que utilizan el metabolismo para que la velocidad con la que ocurre una vía metabólica esté adaptada a lo que la célula necesita. Generalmente, nosotros hemos visto que hay vías que degradan cosas y vías que sintetizan cosas, entonces no estaría bueno que estén activas las dos vías, la de síntesis y la de degradación a la vez, porque sería como estar gastando recursos innecesariamente. De manera que el organismo se encarga de eso, de que solo estén activas las vías metabólicas que son necesarias. Para eso hay distintos mecanismos que tienen distintos tiempos de efectividad, digamos. Hay enzimas alostéricas que se regulan por la concentración de alguno de sus productos, por ejemplo. ¿Se acuerdan que habíamos visto la regulación por feedback cuando vimos enzimas? Después tenemos regulación por medio de hormonas, que lleva de segundos a minutos, desde que se sintetizan las hormonas, se vuelcan a la sangre, insulina, glucagón. Y después tenemos la regulación genética, que tiene que ver con la síntesis de proteínas. Ya es un mecanismo que lleva a veces horas para que se instaure. Bien, en líneas generales, las enzimas reguladoras
siempre van a ser aquellas que catalizan reacciones que son irreversibles. Y dentro de una vía metabólica, las reacciones que suelen estar reguladas, cuya velocidad suele estar regulada, son las primeras. Porque, se imaginan, si hay 20 reacciones en una vía metabólica, y yo la quiero frenar, y me conviene frenarla en las primeras instancias, porque si no voy a estar gastando recursos para generar 10, 12 reacciones, para después decir que no necesito el producto, ¿no? Entonces, bueno, el metabolismo es muy económico en ese sentido y frena la vía metabólica dentro de las primeras reacciones. Bueno, hay enzimas que son específicas de los tejidos y que tienen la misma actividad, pero que se regulan de manera diferente en distintos órganos. Se llaman isoenzimas. Son enzimas que tienen la misma actividad enzimática, pero son diferentes y se regulan de distintas maneras. Bueno, eso es lo más importante respecto de la regulación de las vías metabólicas. Entonces, nosotros vamos a tener dos hormonas que son para los efectos de este curso, las que vamos a considerar de mayor importancia en la regulación del metabolismo, que son la insulina y el glucagón. La insulina es una hormona que se sintetiza en el páncreas, las células beta del páncreas sintetizan la insulina y lo hacen en respuesta al aumento de glucosa en sangre. Es decir, la insulina aparece en el animal alimentado, en la etapa de absorción. Es la hormona que regula la etapa de absorción. ¿Cómo hace para regular la etapa de absorción? Bueno, fíjense, la insulina promueve la captación de glucosa en el músculo y el tejido adiposo porque estimula los GLUT4. ¿Se acuerdan que de eso hablábamos cuando vimos absorción? La la insulina también estimula la síntesis de glucógeno y frena la degradación. Estimula la síntesis de glucógeno en los tejidos que lo pueden sintetizar, ¿no? Que son el hígado y el músculo. Estimula la glucólisis, apura la glucólisis para que se produzca mucho acetil-CoA y así poder sintetizarse ácidos grasos en el hígado y en el tejido adiposo. Y también promueve la síntesis de triglicéridos y frena la lipólisis, frena la degradación de los triglicéridos. Eso a través, ¿se acuerdan? De la lipasa sensible a hormonas que hay adentro del tejido adiposo. Bien. La insulina entonces, fíjense, promueve los mecanismos de reserva energética, que son la síntesis y almacenamiento de glucógeno, la síntesis de ácidos grasos y el almacenamiento en forma de grasas, y promueve el ingreso de glucosa a las células. Bueno, ¿qué pasa cuando pasamos a la etapa de ayuno? Bueno, los niveles de insulina disminuyen y aumentan los niveles de glucagón. El glucagón es otra hormona que también forma el páncreas, pero esta vez no son las células beta, sino las células alfa del páncreas forman el glucagón, y el glucagón lo que hace es todo lo contrario de la insulina. El glucagón va a promover la movilización de reservas, por lo tanto va a promover la degradación de glucógeno en el hígado, no así la del glucógeno muscular, porque el músculo no tiene receptores de glucagón. Entonces el glucagón va a promover la degradación de glucógeno en el hígado, va a frenar la glucólisis en el hígado, reservando la glucosa para otros tejidos que la necesitan, y haciendo que el hígado se encargue más de liberar glucosa. También estimula el glucagón la gluconeogénesis, para que haya más glucosa para exportar y mantener los niveles de glucemia en sangre. El glucagón también va a estimular la degradación de triglicéridos en el tejido adiposo para liberar ácidos grasos a la circulación, para los tejidos que los necesitan, como por ejemplo, y que los pueden oxidar, como por ejemplo el músculo esquelético. Bueno, todo esto que yo les mencioné lo tienen acá en forma de un cuadro, en donde además está la enzima adrenalina, pero que nosotros no vamos a estudiar, vamos a basarnos solamente en insulina y glucagón. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber de esto? Y bueno, básicamente los procesos que son
estimulados por la insulina y los procesos que son estimulados o detenidos, ¿no? Por la insulina y los procesos que son estimulados o frenados, detenidos por el glucagón, que son las dos hormonas que gobiernan estos procesos que nosotros estuvimos estudiando, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Quedaron callados? Bueno, chicos, con esto hemos culminado con química biológica. Nos resta el taller de integración, que lo que les pido es que lean todo este material, tienen también un compendio que yo les puse en el entorno, que es un apunte de cátedra que tiene un par de años, pero que está lindo porque resume bastante bien estos contenidos. Yo les voy a subir una guía para el taller, para que ustedes vayan completando. Van a ver que las cuestiones son bastante sencillas y las podemos razonar. Y bueno, y el día martes nos encontramos para resolver ese taller y bueno, y también para contestar preguntas, dudas que tengan de los temas para el día jueves, el parcial, jueves de la semana que viene, ¿no? El parcial, ¿sí? Bueno, quedamos en contacto a través del entorno, del grupo de WhatsApp, si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer, ¿eh? No hay inconveniente. También yo les subí algo de bibliografía en el entorno como para que tengan como referencia, ¿sí? Pero más que nada básense en lo que va a ser el taller y esa guía de problemas que yo les subí para que tengan en cuenta. Bien, ¿alguna pregunta más que quieren hacer? Por ahora no, profe. No, profe, nada. Bueno, va a quedar grabado esta clase entonces, ya en un ratito, cuando se termine de procesar, la miro a ver que esté todo bien y la subimos. Y bueno, quedo a disposición de ustedes, chicos, para lo que necesiten. Bueno, cuídense mucho, y nos vemos la semana que viene. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.